¿Cómo te sentirías si tu primera noche como pareja casada, tu primer momento íntimo, fuera presenciado por un grupo de extraños, o peor aún, si tus padres te casaran a los 12 años solo para ganar un campo más grande o un lugar más alto en el pueblo? Hoy en día estas cosas suenan impensables, pero en la Europa medieval eran la vida cotidiana. El amor no importaba, el consentimiento no era necesario, y lo que sucedía a puerta cerrada era a menudo mucho más oscuro de lo que nadie se atreve a imaginar. Bienvenido a los oscuros secretos del matrimonio medieval. Si tienes curiosidad sobre las partes de la historia de las que nadie habla, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal, porque las próximas historias se vuelven aún más impactantes. En uno de nuestros videos anteriores, exploramos el matrimonio durante la era victoriana, pero ahora retrocedamos aún más. Regresemos a la Europa medieval y veamos qué era realmente el matrimonio en ese entonces. En la sociedad medieval, el matrimonio no tenía nada que ver con la elección personal. Las familias organizaban uniones para asegurar alianzas, proteger la propiedad y ascender en la escala social. Escala social. Esto no se hacía en secreto, era público, abierto y esperado. Los jóvenes involucrados no tenían derecho a negarse, no tenían voz en el asunto ni oportunidad de cuestionarlo. El matrimonio era una decisión tomada en una mesa, por los padres o señores. A veces, antes de que los niños pudieran hablar con claridad, los compromisos matrimoniales se arreglaban cuando los niños aún eran muy pequeños. A veces a los 7 años, estos acuerdos se sellaban con un pago. La familia del novio ofrecía un precio por la novia o dote, no como un gesto romántico, sino como parte del trato comercial. Este dinero o bienes representaban una garantía si el matrimonio fracasaba. La familia de la novia se quedaba con el pago, pero una vez aceptado, era casi imposible romper el trato sin escándalo, pérdidas financieras o castigo legal. La iglesia requería que tanto la novia como el novio dieran su consentimiento verbal para que un matrimonio fuera válido. Pero esta regla significaba muy poco. En la práctica, las familias presionaban a los niños para que aceptaran. Niñas de tan solo 12 años eran llevadas al altar, los chicos a los 14 años. Si una chica dudaba, sus familiares la convencían. Si se resistía, podía ser golpeada o amenazada hasta que dijera que sí. Eso era suficiente. Un sí bajo presión aún contaba. El matrimonio era un método de supervivencia social para las familias nobles. Se trataba de poder y tierra para los plebeyos. Se trataba de trabajo, comida y futuros hijos. Una hija era un recurso valioso. Su cuerpo podía producir herederos. Su nombre podía fortalecer alianzas. Un padre podía comprometerla con un hombre del doble de su edad si eso le sí. Traía riqueza o protección. Un campesino podía ofrecer a su hija a un vecino para cosechar campos o compartir ganado. Los sentimientos de la chica nunca eran parte de la discusión. Incluso la realeza seguía estos patrones. Enrique II de Mino, Inglaterra se casó con Helena de Aquitania no por amor, sino para someter sus tierras a su dominio. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron para unir España. Sus vidas personales no importaban. El método era el mapa. El matrimonio podía redibujar fronteras y resolver guerras. Era una herramienta política porque en una firma los reinos cambiaban. Entre los matrimonios campesinos eran más simples, pero la misma presión persistía. Se esperaba que las mujeres jóvenes se casaran con alguien cercano, alguien que pudiera ayudar a arar los campos o cuidar a los animales. Incluso aquí, los matrimonios eran planeados por las familias. Una niña podía ser prometida al hijo de un amigo, sellada con un apretón de manos y un pequeño pago. El futuro estaba asegurado, a veces antes de que llegara a la pubertad. La idea de casarse por amor era rara. Se esperaba un matrimonio arreglado y definitivo. Las niñas eran entrenadas desde una edad temprana para convertirse en esposas. Aprendían a hilar, cocinar, servir y obedecer. A los niños
Se les enseñaba a gobernar el hogar y reclamar a su novia cuando llegara el momento adecuado, generalmente 12 para las niñas y 14 para los niños. El matrimonio se formalizaba. A veces, la pareja se conocía por primera vez ese día. El período de compromiso era legalmente vinculante. Se intercambiaban anillos, se entregaban regalos. En algunos casos, los niños aún eran demasiado pequeños para comprender lo que estaba sucediendo. Pero sus familias lo entendían y esa es la parte más triste. Estos acuerdos estaban respaldados por la ley y la ruptura de la religión podía llevar a juicios, pérdida de tierras y desgracia familiar si una de las partes intentaba irse. Los demás podían exigir una compensación. Las dotes se perdían. El estatus social podía colapsar. Un compromiso roto se consideraba un grave fracaso. Debido a eso, las familias elegían con cuidado, pero una vez que elegían, esperaban obediencia a medida que se acercaba el día de la boda. El enfoque se desplazaba a las apariencias, se confeccionaba la ropa, se preparaba la comida y se invitaba a los invitados. La unión en sí tenía poco espacio para la emoción. Era un evento público, una señal para el mundo de que se había formado una nueva alianza. La novia a menudo sabía lo que se esperaba. Dejaba a su familia, se mudaba a una nueva casa y se convertía en parte de la propiedad de otro hombre. Su infancia terminaba en la puerta de la iglesia y luego venía la ceremonia. En la Europa medieval las bodas se celebraban fuera de las puertas de la iglesia. El sacerdote u obispo se paraba entre la pareja y la iglesia, pronunciando palabras sagradas mientras el pueblo observaba. Este entorno público permitía a la iglesia bendecir la unión y a la comunidad. Presenciarlo y recordarlo. No era un momento privado y todos tenían que verlo. Todos tenían que saber quién pertenecía ahora, a quién las novias se paraban a la izquierda del novio. Se intercambiaban los votos y se colocaban los anillos en el cuarto dedo. Estos detalles todavía existen en las ceremonias modernas, pero en la Edad Media llevaban un significado mucho más pesado. El anillo no era solo un signo de amor, era una marca de propiedad, una señal para todos de que la mujer había sido reclamada. La ceremonia a veces continuaba con una misa seguida de una celebración ruidosa y fastuosa. Había música, comida, baile y exhibiciones públicas de riqueza. El banquete de bodas podía durar días. Los invitados venían de pueblos cercanos y en familias nobles, incluso de tierras extranjeras. El evento era sobre alianza y exhibición. El matrimonio significaba poder, y la boda lo demostró entre todos los rituales. El momento en que se entregaba a la novia se destacó como el más simbólico. El padre tomó su mano y se la dio al novio. Este era un acto puramente legal. Una niña pasaba de la autoridad de un hombre a otro, no tenía ninguna autoridad. Legal personalidad. Su padre la controlaba hasta el matrimonio. Su marido la controlaba después en muchos reinos. Las mujeres no podían poseer propiedades, moverse libremente o tomar decisiones sin la aprobación de su marido. El matrimonio solo confirmaba esta transición. Era la transferencia de la responsabilidad. De un hombre a otro, la novia era parte de la transacción. El velo, otra costumbre que todavía se ve hoy, tenía un propósito diferente en la Edad Media. Era un escudo. Como ya mencionamos en muchos matrimonios arreglados, especialmente entre nobles, la pareja nunca se había conocido. La apariencia de la novia permaneció desconocida hasta que se terminaron los votos. Ella permaneció velada y en silencio hasta que se dijo la última palabra. Solo entonces el novio podía levantar el velo y ver su rostro. Si no estaba contento con lo que veía, ya era demasiado tarde. El contrato estaba sellado. El velo protegía el trato, no a la novia. Algunos novios llevaban espadas a sus bodas. El padrino, originalmente llamado guardia de la novia, se paraba junto a la pareja, no para sostener un anillo o hacer un brindis, sino para defender la ceremonia. Su papel era serio. Si la novia intentaba huir, él la detenía. Si alguien intentaba secuestrarla o interrumpir el matrimonio, él luchaba contra ellos. Su presencia recordaba a todos que la ceremonia no siempre era pacífica.
Algunas novias se resistían, algunas familias discutían, algunos rivales atacaban el matrimonio, podía empezar en conflicto. El padrino estaba allí para asegurarse de que terminara en control cada parte de la boda. Reforzaba un mensaje la posición de la novia. El movimiento de su cuerpo, de la mano de su padre a la de su esposo. El velo que la ocultaba. El hombre que la custodiaba. La espada a su lado. Cada símbolo. Le decía lo mismo. Esta ya no era su vida para moldear, ahora pertenecía a su esposo, y sin embargo la ceremonia era solo el comienzo, porque después de que el banquete terminara, después de que los músicos se fueran a casa y el vino se calentara, llegaba el momento más importante en un matrimonio medieval. La primera noche de bodas en la Edad Media, se esperaba que una niña fuera virgen. Antes del matrimonio, su virginidad era tratada como prueba de su pureza, su obediencia y el honor de su familia. El cuerpo de una niña llevaba la reputación de su padre, sus hermanos y su futuro esposo. La Iglesia enseñaba que tener intimidad antes del matrimonio era un pecado grave. La niña tenía dos opciones: permanecer célibe y unirse a un convento, o casarse y tener hijos. No había un tercer camino a medida que el cristianismo se extendía por Europa entre los siglos V y X. Sus reglas morales moldeaban la vida de las mujeres más que cualquier otra parte de la sociedad. En el siglo XI, especialmente entre los nobles, la virginidad de una niña se convirtió en una cuestión de ley, política y herencia. Un noble tenía que estar seguro de que su primogénito era su verdadero heredero, sin conocimientos médicos ni ninguna forma de probar la paternidad biológica. La única garantía aceptada era la inocencia de una mujer en su noche de bodas. Si nunca había estado con otro hombre, entonces el niño que llevaría solo podía pertenecer a su esposo. Las familias, especialmente entre la nobleza, exigían pruebas de que la novia no había sido tocada antes del matrimonio. Boda. Esto dio lugar a una costumbre conocida como la prueba de virginidad. Después de la primera unión íntima de la pareja, se revisaban las sábanas en busca de sangre. Si se encontraba sangre, se tomaba como señal de que la novia había sido inocente y que su esposo había sido el primer hombre en tocarla. A veces la sábana manchada de sangre se mostraba a los miembros de la familia. En casos más extremos, se sostenía para que toda la fiesta de bodas la viera. Esto se hacía para proteger el nombre del esposo y confirmar la legitimidad de cualquier hijo que naciera en el futuro en los hogares nobles. La falta de presentación de pruebas podía conducir al desastre si la inocencia de la novia estaba en duda. El matrimonio podía ser anulado. La familia podía perder una valiosa alianza. La mujer podía ser enviada lejos, despojada de su estatus o encerrada en un convento. En las dinastías reales, una acusación como esta podía causar guerras civiles si se cuestionaba el honor de una reina. Sus hijos podían ser declarados ilegítimos y eliminados de la línea de sucesión. Una sola mancha en el honor de una familia podía desentrañar años de planificación y derribar una casa entera. Entre los campesinos las consecuencias eran diferentes, pero no menos crueles en los pueblos. Si la sábana no mostraba sangre, la novia podía ser burlada, avergonzada o incluso golpeada. La gente murmuraba, difundía rumores y a veces tomaba la justicia por su mano. En comunidades donde todo dependía de la reputación, una chica podía ser expulsada y dejada a su suerte. La ley no la protegía, pero el pueblo imponía sus propias reglas a través de la humillación y el exilio. Ahora si pensabas que todo esto era extraño, espera a escuchar lo que vino después. En algunas regiones se creía que existía otra costumbre, algo aún más inquietante, una práctica conocida como upime noctis, o el derecho de la primera noche. Según esta creencia, los señores feudales tenían derecho a acostarse con cualquier novia campesina en su noche de bodas, antes que su marido. Era una forma de mostrar poder y dominio. Algunos historiadores creen que esta costumbre era más simbólica o impuesta a través de impuestos y pagos, en lugar de actos reales. Otros sugieren que ocurría en casos raros,
pero se mantenía en silencio en cualquiera de las dos formas, demostró quién tenía autoridad sobre el cuerpo de una mujer. Hay historias y escritos de la Edad Media que sugieren cuán profunda era esta creencia en la Francia y España medievales. Los campesinos a menudo pagaban dinero para evitar este supuesto derecho. En algunos lugares, la propia Iglesia cobraba el pago para eludir la costumbre. Se escribieron decretos reales para prohibirlo, lo que significa que alguien lo había estado practicando en poemas épicos y leyendas. Este derecho a veces se describe abiertamente, lo que significa que la gente lo conocía, lo temía y lo aceptaba como parte de su mundo, incluso después de esto. Los recién casados todavía no eran libres. Otra costumbre los esperaba, la ceremonia de la cama. En muchas culturas europeas, familiares y amigos llevaban a la pareja a su cama después de la boda. La cama a veces era bendecida por un sacerdote. Se tocaba música y la gente cantaba canciones de mesa. En algunos casos, los invitados ayudaban a los novios a desvestirse y luego los metían en la cama frente a todos. Se corrían las cortinas y los invitados salían de la habitación o fingían hacerlo. En costumbres más intrusivas, los testigos permanecían cerca esperando, señal de que el matrimonio se había consumado en Islandia. Al menos 6 hombres tenían que presenciar el acto de encamarse para que el matrimonio fuera válido en algunas ciudades alemanas. La comunidad se reunía fuera de la habitación, mientras los tambores y las gaitas ahogaban los sonidos del interior en las familias nobles. Las ceremonias de encamarse se tomaban en serio dinastías enteras. Dependían de que la pareja cumpliera con sus deberes esa misma noche en Escocia. Incluso, si la pareja solo había sido vista junta en la cama, era suficiente para declararlos legalmente casados en algunas partes de Europa. Una pareja que se negaba al ritual de encamarse se arriesgaba a acusaciones de fraude. Una vez que terminaba la noche, las reglas continuaron. La Iglesia intervino de nuevo, estableció condiciones estrictas para cuando una pareja podía tener intimidad física, no se permitían relaciones. Los domingos, jueves o viernes durante la Cuaresma y otras temporadas santas, la intimidad estaba prohibida. Las parejas casadas también debían abstenerse durante los períodos de las mujeres, la lactancia materna y durante 40 días después del parto. Según las enseñanzas de la Iglesia, la intimidad física estaba permitida solo con el propósito de producir hijos. La pasión, el placer o el deseo era visto como pecaminoso. Algunas autoridades religiosas calculaban que una pareja casada solo debía tener intimidad física una vez a la semana, o incluso menos. La Iglesia también enseñaba que una esposa no podía rechazar la solicitud de intimidad de su esposo. Esta idea se llamaba la deuda marital. Un esposo podía exigir intimidad y se esperaba que la esposa obedeciera. Negarse a él podía considerarse un pecado, pero un esposo no era juzgado por la misma regla. Si rechazaba a su esposa, se veía como menos grave. Y ahora que finalmente estaban casados, la mujer tenía otras obligaciones. Desde el momento en que se casaban, se esperaba que las mujeres asumieran inmediatamente su función social primaria: tener hijos. El valor de una mujer en el matrimonio medieval se medía por lo rápido que podía concebir y cuántos hijos podía producir en un mundo lleno de enfermedades, hambrunas y mala higiene. La supervivencia era incierta. Muchos niños morían antes de su primer cumpleaños. Las familias necesitaban grandes cantidades de nacimientos para asegurar que al menos algunos llegaran a la edad adulta. El matrimonio se consideraba válido solo después de que la pareja produjera un heredero entre los nobles. Esto significaba un hijo varón. Las hijas tenían valor a través de futuros matrimonios, pero un hijo significaba seguridad. Un hijo significaba poder. Un hijo llevaba el apellido familiar. Si una mujer daba a luz a un niño, protegía el futuro de la familia. Si fallaba, se convertía en una carga. En los siglos XI y XII, esta presión solo aumentó. El auge del sistema feudal y la creciente influencia de la Iglesia moldeó cómo funcionaban las familias. Se esperaba que las mujeres de noble cuna produjeran herederos por razones políticas.
Sus cuerpos eran herramientas para la planificación dinástica. Si no daban a luz a un hijo varón, a menudo eran reemplazadas. Algunas eran despedidas en silencio, otras eran rechazadas públicamente, como en el caso de la reina Berta de los Países Bajos, cuyo esposo, el rey Felipe I de Francia, afirmó que era demasiado grande y gorda, pero en realidad no le había dado un hijo varón. La reemplazó por una mujer casada e ignoró las advertencias de la Iglesia. Entre los campesinos, el sistema no era más suave. Se esperaba que las mujeres dieran a luz mientras trabajaban la tierra. Una mujer podía estar embarazada y aún así cosechar cultivos o acarrear agua durante horas. Su fertilidad mantenía viva la casa. Cada hijo era otro trabajador. Perder un hijo significaba más trabajo, menos manos y una pobreza más profunda. Aún así, nadie alivió estas expectativas. Se esperaba que las mujeres lo intentaran una y otra vez, sin importar el costo para sus cuerpos. Dar a luz era peligroso. No había médicos capacitados, no había herramientas limpias ni analgésicos. Un error durante el parto podía provocar la muerte por sangrado o infección. Y sin embargo, las mujeres daban a luz 5, 10 e incluso 15 veces. Algunas tenían suerte, pero muchas no. Cada vez arriesgaban su vida y cada vez la comunidad esperaba que estuvieran listas para la siguiente. Cuando no estaban embarazadas, las mujeres administraban el hogar. Las mujeres nobles dirigían a los sirvientes, organizaban las fincas y recibían invitados. Las mujeres campesinas lo hacían todo ellas mismas. Cocinaban, limpiaban, cultivaban, hilaban lana, criaban niños y mantenían vivos a los animales. Esa podría haber sido la única un punto brillante en su matrimonio. Durante unas horas al día, estaban a cargo de algo y ahora probablemente estés empezando a ver el patrón. Sí, la Iglesia jugó un papel importante en el matrimonio medieval. Pero créeme, algunas partes son más oscuras de lo que crees. No importa cuán cierto sea que, según la creencia de la Iglesia, el matrimonio era sagrado. La Iglesia no actuó como si ese fuera el caso. Desde el principio, las mujeres entraban al matrimonio en una posición inferior. La Iglesia luego introdujo conceptos que limitaron aún más su papel y dificultaron aún más el escape de su sufrimiento. Uno de los ejemplos más claros es la exigencia de obediencia. Esto proviene directamente de la Biblia, especialmente de los escritos del apóstol Pablo en Efesios 5:22, quien escribió: «Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor». Esta frase se copió en innumerables versiones de la ceremonia matrimonial medieval en muchas iglesias de toda Europa. La novia prometía públicamente obedecer, mientras que el esposo prometía proteger. Sus roles eran, desde ese momento en adelante, la idea les dio a los hombres una clara autoridad en el hogar. El esposo tenía la última palabra. Una esposa que no estaba de acuerdo, no tenía una vía legal para desafiarlo. La Iglesia enseñaba que era su deber cristiano servir, obedecer y mantenerse leal sin importar el costo, incluso en casos de abuso. La Iglesia rara vez intervenía. La violencia era vista como un problema familiar, no legal. Había una frase conocida como castigo moderado. Según esta creencia, un esposo tenía derecho a disciplinar a su esposa si lo hacía con mesura. El significado real de esto se dejaba a la interpretación. Los tribunales eclesiásticos solo reaccionaban si la violencia se volvía extrema o escandalosa. Para la mayoría de las mujeres, no había protección si un hombre golpeaba a su esposa. A menudo no enfrentaba ninguna consecuencia. Dejar el matrimonio era casi imposible. La Iglesia no permitía el divorcio. El matrimonio era visto como un sacramento permanente. Solo en casos raros se podía anular un matrimonio. Esto requería evidencia estricta, como que la pareja fuera demasiado joven cuando se casaron. Uno de ellos era un no cristiano, o uno de ellos tener que hacer un voto religioso. El abuso no se consideraba una razón. Una mujer que intentaba escapar a menudo no tenía a dónde ir. Su familia podría negarse a aceptarla de regreso, la sociedad la avergonzaría, y la Iglesia la enviaría de regreso con su esposo en algunas regiones especialmente. En partes de Alemania, las tradiciones locales le daban a las personas alternativas extrañas.
Una era el divorcio por pelea, si un matrimonio se desmoronaba por completo. Una pareja a menudo podía acordar resolver su disputa con una pelea pública. El hombre se paraba en un agujero hasta la cintura, con una mano atada. La mujer lo enfrentaba con una bolsa de piedras. Quien ganara se ganaba el derecho de terminar el matrimonio. La pelea era brutal, humillante y pública. La Iglesia, oficialmente, desaprobó esta práctica, pero en áreas donde las costumbres locales tenían más poder, continuó a través de estas enseñanzas y silencios. La Iglesia ayudó a crear un mundo donde las mujeres tenían pocos derechos en el matrimonio y casi ninguna salida. La institución que decía proteger la santidad del matrimonio hizo poco para proteger a las personas dentro de ella. Hoy muchas cosas han cambiado. El matrimonio todavía se considera importante, pero el amor, el respeto y la igualdad ahora dan forma a esa relación. Mirando hacia atrás en las reglas y prácticas de la Iglesia medieval, se vuelve claro que este fue un momento en que los votos sagrados se usaron para atrapar a las personas en el sufrimiento, y para esta parte de la historia también podemos decir que es bueno que no hayamos nacido entonces.